Buenos días, soy el doctor Hernando Arena, otorrinolaringólogo. Si les gusta alguno de mis videos, les dan like o se suscriben a mi canal para recibir el material que subiré en forma periódica que será de su interés. Hoy voy a hablar de los ronquidos y las apneas y especialmente su tratamiento mediante una modernísima y eficaz y nueva tecnología aplicada a este síntoma, que es el uso del láser para tratar los ronquidos. Es un nuevo tipo de láser especial de diodo. Diodo es la forma de la luz, el color de la luz, el cual se le ha cambiado su longitud de onda, para que gracias a ello esta luz láser se absorba en los tejidos ricos en agua. ¿Por qué este tecnicismo? Recuerden que anatomía otorrinolaringológica, como puede ser el interior de la nariz, los cornetes nasales, la mucosa del tabique, estructuras como son los pólipos nasales, que los tenemos internos, son muy ricos en agua, el velo del paladar, campanillas, amígdalas palatinas, base de lengua y otras, son muy ricas en agua. Entonces, gracias a esta modificación, es un láser de uso para tratar la patología otorrinolaringológica. Eso es la novedad. Además que, bueno, este láser en particular, este haz de luz láser se transmite por fibra óptica. Fibra óptica, imaginen un cablecito de vidrio largo, como el de internet. Entonces, a través de diferentes accesorios, yo como cirujano practicante de esta técnica puedo acercarlo a nuestras zonas otorrinolaringológicas que son tan ocultas, ¿no? Interior de la boca, interior de la nariz, especialmente, y así tratar la patología. Pero vamos a adentrarnos al ronquido y las apneas. Siempre sepa que se ronca, es un síntoma muy molesto para el que esté al lado, y a veces este síntoma puede estar acompañado de una patología más grave como son las apneas del sueño. Generalmente ronca mayormente el varón hasta menos de los 50 años, y luego de los 50 años la mujer empata al varón. Esto tiene que ver con una pérdida de los estrógenos, genera una debilidad de los tejidos blandos del velo del paladar. Allí es donde radica la génesis del ronquido, en una obstrucción y flacidez de los tejidos de nuestra vía aérea anatómica, que inicia en la nariz y culmina a nivel de la laringe. Y el grado crítico suele estar en la parte orofaringea e hipofaringea, donde están las amígdalas palatinas, nuestro velo del paladar, constituido por la úvula o campanilla, base de lengua y nariz a veces examinada, agrandamiento y hipertrofia de cornetes, desvíos de tabique o pólipos nasales. Entonces, con el láser Innova Touch Mini, lo que se hace es en sesiones, es decir, usted se va a presentar a hacerse la práctica una vez por mes, en forma de contacto. Este láser, que tiene una propiedad fotocoagulante, es decir, genera calor, se aplica sobre las zonas blandas del velo del paladar o muy excedidas, y esto genera con el tiempo una retracción del tejido y una fibrosis y estimulación del colágeno. Entonces, este tejido que antes vibraba y hacía el ruido, el ronquido y, al ser tan excesivo, el colapso de esta área anatómica que es la apnea, empieza a tener cierta rigidez, ya no va a vibrar tanto cuando pasa el aire, cuando estoy respirando mientras duermo, y al retraer el tejido va a aumentar el calibre de la vía aérea y va a evitar el colapso. Siempre acompañado de algún tratamiento nasal, si es de ser necesario, eso evalúa siempre la primera consulta conmigo, porque bueno, no siempre se ronca solo por la nariz, pero es un inicio. Entonces yo tengo la nariz obstruida por algún mecanismo, un pólipo nasal, los cornetes agrandados, desvíos de tabique. Eso ya inicia, pero no es el único factor por lo cual roncamos y tenemos apneas. Debe ser siempre modificado. Y el cual en estos 4 pasos del tratamiento siempre se hace hincapié también la parte velopalatina
lo que se llama hipofaringe base de lengua y el factor nasal sí hay que ser corregido. Muy bien, beneficios de realizar el tratamiento de ronquido con láser. El beneficio es que usted se lo hace de forma inmediata, no necesita internación, no necesita quirófano, no necesita realizarse prequirúrgico, sí que siempre sea evaluado por mí previamente para ver sus condiciones médicas. No necesita cirugía, no lleva cortes, es muy seguro ya que la tecnología luz láser es uno de los equipos médicos de mayor seguridad. No lleva dolor postoperatorio, usted puede retomar a su rutina habitual en forma inmediata luego de cada sesión y la efectividad es tan igual y superior a si usted sería la cirugía tradicional de ronquido, el cual tiene como desventaja internarse, tiene como desventaja la cirugía tradicional las secuelas porque corta el dolor, el no retorno a su vida habitual en forma inmediata. Realizarse una sesión puede llevar de 20, 25 a 30 minutos, solo se aplica anestesia local y usted se va caminando tal cual entra el odontólogo a realizarse un tratamiento por diversa patología odontológica, ¿no? Es muy similar. Bien, dicho esto, se los invita a pedir una consulta para iniciar el tratamiento y poder en 4 sencillos y cómodos pasos acallar su ronquido y dejar dormir a los demás. Tengan un buen día.